si no me equivoco es el 2, que está al final del libro y algo les menciona, si no me equivoco, la guía. Es lo único que tienen que ver del libro, que es básicamente lo que van a terminar resolviendo ahora en los ejercicios. Entonces, para el almidón tenemos que es un polisacárido, porque acuérdense que los hidratos de carbono podían ser mono, di o polisacáridos. El almidón es poli, o sea, son muchas moléculas unidas que lo que hacen es reservar energía, ¿sí? Generan una reserva alimenticia en las plantas, ¿sí? Porque las células animales básicamente no tienen almidón, ¿sí? Sacarosa. Este es un disacárido, o sea, está formado por dos moléculas más pequeñas y es un azúcar de transporte que es utilizada en las plantas, ¿sí? Porque nosotros en realidad consumimos, por así decirlo, o nuestras células consumen en los animales la glucosa. Después les dice polisacárido, almacenamiento del azúcar en la mayoría de los animales. Es el glucógeno, porque justamente ahí les aclara que es en animales. Si yo tengo glucosa de sobra en mi organismo, el cuerpo se encarga justamente de almacenarla y lo hace en forma de glucógeno, que son muchas moléculas de glucosas entrelazadas, ¿sí? Después les pone la quitina y les dice que es el componente del exoesqueleto de artrópodos y de hongos, ¿sí? De las paredes celulares de los hongos. Este también es un polisacárido y justamente es estructural porque genera los exoesqueletos o las paredes celulares. De la glucosa vamos a decir que es un monosacárido, ¿sí? Y que es nuestra principal fuente de energía en todos los vertebrados, ¿sí? Es así. Y en los animales en general es el azúcar de transporte, ¿sí? Es el azúcar que justamente circula en sangre, ¿sí? Que nosotros cuando nos vamos y nos hacemos un estudio, podemos medir la glucosa, ¿sí? Los niveles de glucosa. Y después dice, forma parte de la pared de la célula vegetal, es la celulosa, así que también es un hidrato de carbono, y es estructural y polisacárido, ¿sí? Esta primera parte es como un poquito más sencilla, de la unidad, ¿sí? Les he puesto esto como macromoléculas o moléculas orgánicas, tienen algún que otro ejercicio más. Recuerden ver los videos donde les explican justamente qué son los hidratos de carbono, qué son los ácidos nucleicos, las proteínas, los lípidos, ¿sí? Cuáles son sus funciones principales y sus estructuras principales, como esto que estábamos viendo acá en los hidratos de carbono, que pueden ser mono, di o polisacáridos, ¿sí? Bien. Otro ejercicio que les traje es el que compara justamente la célula procariota con la eucariota, que era lo que les decía al principio de la clase, que íbamos a ver estas diferencias y después nos íbamos a centrar en la célula eucariota y vamos a diferenciar la animal de la vegetal. Entonces tienen una imagen de una célula procariota, en este caso, y un cuadrito donde ustedes tienen que ir completando las palabras que faltan, ¿sí? Si era una célula procariota, no tenía núcleo verdadero, ¿sí? El material genético está disperso en el citoplasma. Hay un nucleoide que es la zona en donde vamos a encontrar el material genético, pero no hay un verdadero núcleo, ¿sí? Por eso lo primero que dice en la tablita es nucleoide. Después dice ADN unido débilmente a... Sabemos que para las células procariotas el ADN es circular y es una sola molécula, ¿sí? Que está unido débilmente a proteínas. Eh, yo ahora les vuelvo, saquen la captura cuando estemos viendo el ejercicio, porque si no nos vamos a demorar mucho si estamos volviendo a cada rato al ejercicio, ¿sí? Estén atentos, si van a sacar captura, van a sacar foto, para que no tengamos que estar yendo y viniendo tanto, ¿sí? Por favor, así hacemos más fluida la clase. Bueno, entonces dijimos, célula procariota tiene un nucleoide, el ADN es circular, está unido débilmente a proteínas, si vamos a ver que es diferente para las eucariotas.
Estas células procariotas tienen un menor tamaño, carecen de citoesqueleto, porque acuérdense que la procariota es una célula muy simple, que no va a tener organelas más que ribosomas, y que tampoco va a tener justamente citoesqueleto como tal, o como tiene la eucariota. Ribosomas va a tener, como dijimos recién, van a ser más pequeños y están agrupados en polirribosomas. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que se ponen los ribosomas uno al lado del otro, ¿sí? Se mantienen unidos y hacen como una especie de trencito de ribosomas. Así que ya lo vamos a ver bien a esa estructura cuando veamos replicación del ADN, por ejemplo, y la producción de proteínas. Bueno, no tenemos más organelas que ribosomas. La pared celular tiene una composición diferente, ¿sí? A la eucariota. Eso ya lo vamos a ahondar bien cuando veamos el capítulo de diversidad y veamos cómo son las membranas de los microorganismos, por ejemplo. Ahí ya vamos a hacer más adelante esas diferencias. Por ahora sepan que la composición química es distinta. Hay una membrana plasmática sin colesterol, ¿sí? La procariota no tiene colesterol ni ningún otro esteroide, a excepción del micoplasma, ¿sí? La biología, lamentablemente, está llena de excepciones. Una de esas excepciones es esta, sí que es importante que la sepan, sea membrana plasmática de célula procariota, no tiene colesterol, pero existe la excepción del micoplasma, ¿sí? Es el único procariota, ¿sí? Por así decirlo, que tiene colesterol en su membrana. Y después, los cilios y los flagelos son distintos de 9 más 2, ¿sí? La estructura es diferente, entonces por eso decimos que tienen cilios y flagelos con una estructura diferente a la 9 más 2, que es la de la eucariota, ¿sí? Si tenemos que hacer el mismo trabajo con la célula eucariota, tenemos en cuenta tanto a las células animales como vegetales, y acá esta comparación es general. Entonces, si es eucariota, tiene núcleo verdadero, va a haber un ADN lineal que va a estar unido fuertemente a proteínas. Ya vamos a ver que las proteínas son histónicas y no histónicas, sí, ya vamos a ir viendo detallitos a medida que avancemos en el cursado. Con varios cromosomas, ¿sí? Este ADN es lineal, que cuando se compacta genera los cromosomas y tenemos muchas moléculas de ADN lineal o en realidad empaquetado que generan muchos cromosomas. Los cromosomas o el número en realidad de cromosomas va a depender de la especie de la que estemos hablando. Nosotros siempre nos vamos a centrar en el humano, que tiene 46 cromosomas en una célula somática y 23 cromosomas en una gameta, por ejemplo, ¿sí? Las células tienen mayor tamaño, tienen citoesqueleto, ¿sí? El citoesqueleto lo vamos a ver cómo está compuesto y para qué sirve. Tienen ribosomas que son más grandes, ¿sí? Tienen un tamaño más grande que el de las procariotas y muchas otras organelas que también ya las vamos a ir conociendo. Si es una célula vegetal o es un hongo, va a tener pared celular. Como dijimos recién, las plantas tienen la pared celular de celulosa, los hongos de quitina, por eso dice de composición química diferente, ¿sí? Y la membrana plasmática sí puede tener colesterol cuando estamos hablando de una célula animal. Por eso ponemos excepto plantas, excepto hongos y excepto algunos protistas, ¿sí? Que son los que tienen membrana plasmática, pero sin colesterol, ¿sí? Entonces, sobre todo si estamos hablando de una célula animal, la membrana plasmática tiene colesterol. Y los cilios y los flagelos, como vimos para los procariotas, tienen una estructura que es 9 más 2. Acuérdense que los procariotas es diferente de la de 9 más 2, ¿sí? Ya vamos a ver bien también por qué es 9 más 2 esa estructura. Bueno, también tienen preguntitas un poquito más teóricas como esta, que
les dice, realiza un listado con las evidencias que sustentan la teoría endosimbiótica, ¿sí? Ustedes tienen el video que les explica esta teoría, que básicamente les dice que hay células aeróbicas pequeñas, ¿sí? Procariotas, ¿sí? Pequeños, que son fagocitados o se incorporan a otras células que son también, vamos a hablar, precursoras de la eucariota, por así decirlo, son de mayor tamaño que estas más pequeñas, sí que vemos acá en naranja, fíjense. Estas son las células procariotas, por así decir, más pequeñas que se engloban o se incorporan en realidad en una célula precursora a la eucariota. Así acá tenemos entonces la célula animal actual. ¿Qué pasa con este microorganismo que fue fagocitado o se incorporó a la otra célula? Nunca fue, digamos, eliminado por la célula mayor, porque lograron hacer una especie de simbiosis. ¿Recuerdan la clase previa que estuvimos hablando de cómo interactuaban las especies? Bueno, acá hay una simbiosis muy fuerte que termina haciendo que el microorganismo forme, o sea, el más pequeño, forme parte del el que es precursor o eucarionte, ¿sí? Para generar después la célula animal y vegetal actual o la célula eucariota actual, ¿sí? Tanto para la mitocondria como para el cloroplasto pasa lo mismo, ¿sí? O sea, esta teoría ha encontrado evidencias que dicen que tanto la mitocondria como el cloroplasto son organismos ancestrales que fueron fagocitados o englobados por otro mayor, y es así como se genera una simbiosis que da lugar a la célula eucariota actual. Entonces, ¿cuáles serían esas evidencias que demuestran esta teoría? Bueno, que justamente las mitocondrias contienen su propio ADN, ¿sí? Porque eran justamente organismos ancestrales que tenían su ADN circular, ¿sí? En su nucleoide. Entonces, la mitocondria actualmente tiene su propio ADN, ¿sí? Y solo se originan de otras mitocondrias. O sea, la mitocondria, cómo se duplica o cómo se genera cuando la célula se va a dividir, clonándose, básicamente, ¿sí? Se divide a sí misma y genera dos mitocondrias, como si fuera justamente una especie de bacteria o otra célula, ¿sí? ¿Qué más? Muchas de las enzimas que tienen las membranas celulares de las bacterias son las enzimas que encontramos en las mitocondrias y en los cloroplastos también, ¿sí? Entonces, eso nos da también indicio de que antes eran microorganismos, ¿sí? Y además hay ciertos genes de la mitocondria que tienen el mismo origen evolutivo que los genes de los procariotas, ¿sí? Porque tanto la mitocondria como el cloroplasto han sido procariotas ancestrales que fueron englobados por otras células un poco más modernas, por así decirlo, de mayor tamaño y que son las precursoras de los eucariotas. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? O sea, estas evidencias me dicen realmente que la teoría endosimbiótica está bastante acertada, ¿sí? Buenísimo. Bueno, y después entramos en toda la parte de la organización de la célula eucariota, ¿sí? Vamos a ver que tiene límites, o sea, hay estructuras que la separan del entorno. Vamos a ver que hay un núcleo y vamos a ver que también hay un citoplasma, donde vamos a encontrar las organelas, el citosol y los organoides microtubulares. Bueno, les puse como a modo aclarativo esta diapositiva para que ustedes vayan viendo eh, lo más importante que les tiene que quedar, que no se pueden olvidar, ¿sí? De que, como les decía recién, la membrana plasmática o celular va a definir hasta dónde estamos en la célula
y cuándo ya salimos de ella, ¿sí? O sea, establece un límite con el entorno, con el ambiente, con el espacio intercelular, ¿sí? Va a regular la entrada y salida de distintas sustancias, que eso ya lo vamos a ver en detalle en la clase que viene, en el transporte de sustancias. Eh, ¿Qué más? Capa interna y externa. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana celular está conformada por dos hemimembranas. Si queremos hablar con términos precisos, la membrana celular tiene dos hemimembranas, o pueden decir, tiene dos capas, una interna y una externa, ¿sí? Que está compuesta por un 40% de fosfolípidos, ¿sí? Que tienen una cabeza polar, estos fosfolípidos, que es hidrofílica, ¿sí? Si es polar es hidrofílico, o sea que se lleva con el agua, si quieren decirlo de alguna manera, y tiene una cola doble, sí que son cadenas apolares de lípidos, por ende son hidrofóbicas, ¿sí? O son liposolubles, si quieren decirles, porque se llevan bien con los lípidos, entonces no se llevan bien con el agua, ¿sí? ¿Qué más vamos a encontrar además de estos fosfolípidos? Otros tipos de lípidos que son los esteroides, como es el colesterol que dijimos que estaba presente en la célula animal, y un 60% de proteínas que pueden ser periféricas o integrales de la membrana. ¿Sí? Cuando están embebidas en una hemimembrana, aunque sea, son integrales. Cuando están como agarraditas de las últimas partes o las partes más externas o internas, ahí vamos a ver de qué hemimembrana estamos hablando, son periféricas. Todas las proteínas pueden tener distintas funciones, ¿sí? Pueden ser enzimas, pueden ser receptores, pueden ser proteínas de transporte. Si ya las vamos a ir viendo a medida que avancemos el cursado, vamos a ir viendo cómo son estas proteínas. Bueno, modelo de mosaico fluido, lo tienen explicado en los videos, y básicamente les dice que la membrana celular no es algo estático, ¿sí? Sino que tenemos un movimiento o una fluidez de sus componentes. La base, como dijimos, son los fosfolípidos. Fíjense que las cabecitas hidrofílicas son las que dan hacia o el exterior de la célula o el interior de la célula, si nos vamos hacia abajo, por ejemplo, que está en contacto con el agua. Y la parte interna son las colas hidrofóbicas, ¿sí? O liposolubles. También le pueden decir lipofílicas, si quieren. Y acá está un poco lo que les decía recién de las proteínas integrales. Pueden atravesar toda la membrana plasmática o las dos hemicapas, o pueden estar, digamos, embebidas, ¿sí? Solamente en una. Acá en realidad no se ve alguna que esté totalmente embebida, por eso acá le ponen a esta proteína periférica, porque está como más agarradita solo de las cabezas de los fosfolípidos, pero podemos tener algunas que no atraviesan la membrana completa, sino que solo una hemimembrana. Estas proteínas pueden tener agregados como los azúcares, ¿sí? O los carbohidratos, que en su conjunto vamos a decir que son glúcidos, ¿sí? Y también vamos a ver que si es una célula animal, vamos a poder encontrar colesterol también incluido, digamos, entre los fosfolípidos. Bien. Después tienen ejercicios como este, en el que tenemos que ponerle los nombres a las distintas partes que me está señalando el esquema. El uno sería un glúcido, como les dije, un hidrato de carbono, ¿sí? Que se ve que está unido a esta proteína integral, ¿sí? Por eso les aclaro entre paréntesis, en realidad, que es una glucoproteína. El 2 me está marcando la cabecita del fosfolípido, ¿sí? Por eso ponemos cabeza de fosfolípido, o pueden poner que, bueno, que este es el fósforo del fosfolípido. Después en el 3, ay, ¿qué dice? Ahí está. Me marca la cola de los fosfolípidos,
¿sí? Fíjense que, como dijimos, las colas son lipofílicas o hidrofóbicas, entonces están hacia adentro. Después tenemos en el 4 una proteína integral, como les decía, o sea, es transmembrana y de toda la membrana completa, ¿sí? El 5 que se ve como muy chiquititos, como estas especies de gusanitos que ven acá, son el colesterol. Y el 6 es otra proteína integral, fíjense que acá sí se ve esa diferencia que les quería mostrar en el esquema anterior, que está embebida en una sola hemimembrana, ¿sí? Está bien embebida, pero en la mitad de la membrana celular, ¿sí? Podemos decirle periférica, pero me prefiero yo que le digamos periféricas, por ejemplo, a esta que está acá arriba, ¿sí? Que esa está solo agarrada a las cabezas de los fosfolípidos, ¿sí? Bueno, esa es una diferencia que tienen que hacer si estudian después un esquema como este. Mm. Nunca dije que el colesterol impedía, o si lo dije no me di cuenta, el movimiento de la membrana. El colesterol está embebido en ese mosaico fluido, está entre los fosfolípidos, ¿sí? Porque tampoco se lleva bien con el agua, ¿sí? Necesita estar como dentro de la membrana plasmática, que es lipídica, el ambiente. El colesterol lo que hace es permitir la fluidez, al revés, permite la fluidez de la membrana, porque lo que hace es evitar que se vuelva rígida o que se congele. Llegado a un límite, obviamente se termina congelando igual, pero está para que la membrana pueda resistir bajas temperaturas y no quede estática, sino que al contrario, tenga este modelo de fluidez, ¿sí? Porque todas estas membranas que ustedes ven que están embebidas, inclusive los fosfolípidos, se van moviendo, ¿sí? Obviamente que tiene un orden dentro de esa fluidez, pero no es estático. O sea, yo esta proteína que estoy viendo acá, esta periférica, si pasa el tiempo la puedo encontrar en otra parte de la membrana, ¿sí? Entonces, el colesterol lo que hace es permitir la fluidez de la membrana, ¿sí? No es que no permite la fluidez. Bien, ¿qué más? En el esquema más anterior habíamos visto que estaban los límites de la célula, como es la membrana plasmática. Recuerden que también está la pared celular, ¿sí? Ustedes en los videos hablan de la pared celular y les explica cómo se va formando. No la he puesto porque si no, no vamos a alcanzar a ver todo lo que tenemos que ver, pero también es otro límite de la célula, ¿sí? Si es una planta vegetal, perdón, una célula vegetal o de una planta, va a tener una pared celular que va a estar inmediatamente después de la membrana celular, ¿sí? Le va a dar rigidez a la célula, ahí sí le va a dar como forma y rigidez a la célula, siempre y cuando la célula esté bien hidratada, porque eso ya vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase por qué les digo esto. Y a pesar de que le va a dar una especie de rigidez a la célula, permite igualmente el pasaje de sustancias, ¿sí? Porque las membranas, perdón, las paredes celulares de las distintas células de una planta se conectan entre sí a través de plasmodesmos que les permiten el pasaje de sustancias. Si nos vamos ya hacia el interior de la célula, en el citoplasma, vamos a encontrar el núcleo. El núcleo es súper importante porque es como el comando central de la célula. ¿Sí? Tiene toda la información para que la célula pueda funcionar. Esta información es hereditaria, se almacena justamente en los cromosomas, pues estamos hablando de básicamente la molécula de ADN, ¿sí? Que forma el cromosoma y que es esta información hereditaria que pasa de célula a célula y que regula todas las funciones celulares. Entonces, básicamente lo que hace es controlar las actividades de la célula, ¿sí? Le da las órdenes necesarias
de lo que hay que hacer en un momento determinado de la célula, ¿sí? Básicamente la mantiene viva. ¿Qué contiene este núcleo? Justamente los cromosomas que están formados por ADN y proteínas, ¿sí? Estas proteínas son de tipo histónico y no histónico, ya vamos a verlas más adelante. También vamos a encontrar ARN, que básicamente regula al ADN, este ARN que se encuentra en el núcleo. Y podemos encontrar nucleolos, ¿sí? Fíjense que acá tenemos el núcleo y adentro parece haber un núcleo más chiquitito. Bueno, ese es el nucleolo. Puede haber uno, pueden haber dos, a veces hay más, ¿sí? A veces no hay, depende de la célula y del momento de la célula también, o de qué fase del ciclo celular está atravesando. El núcleo tiene una envoltura nuclear. Si esta envoltura nuclear es muy parecida a una membrana plasmática, ¿sí? Tiene doble capa. Y fíjense que cada una de esas capas, como la membrana plasmática, tiene una doble capa de fosfolípidos, ¿sí? Es como si fuera otra membrana celular, pero que solamente está conteniendo a los cromosomas y a los nucleolos, ¿sí? A su vez, esta envoltura nuclear genera un espacio entre las dos capas de la membrana que se llama espacio perinuclear, ¿sí? Acá lo tienen anotadito, y está atravesado por complejos de poros nucleares, ese espacio, ¿sí? Que son los que permiten el pasaje de sustancias. Bien. Cuando quiere avance, cuando no quiere no. A ver si... Ahí está. Creo que... Sí. Vamos a ver de acá entonces. Bueno, otro ejercicio que ustedes tienen y que está relacionado con lo que acabamos de ver, que es el núcleo, es el 218 que tienen que responder estas preguntas. Dice, ¿qué diferencia existe entre la cromatina y los cromosomas ubicados dentro del núcleo celular? Creo que los tenía separaditos. Están dando como quiere esto. Separaditas las respuestas. Ahí está. Pues la primera les decía esto. Diferencia entre cromatina y cromosoma. ¿Cuál es realmente la diferencia? Es el grado de compactación, básicamente, ¿sí? Porque la cromatina son los cromosomas, pero descondensados, ¿sí? Entonces, dice el material genético y sus proteínas condensados, porque la célula se está dividiendo, se lo denomina cromosoma. O sea, yo necesito que la cromatina, cuando la célula decide dividirse, se compacte y forme los cromosomas para que yo pueda separar esa información hereditaria de una forma prolija, ¿sí? Porque si no es como que no sé qué es lo que me estoy llevando para las células hijas. Ya vamos a ver bien cómo se divide una célula un poquito más adelante, pero por ahora vayan sabiendo esto. En cambio, cuando se observa como una maraña de filamentos o como fideos o como si fueran hilos, estamos hablando de la cromatina y esto sucede cuando la célula no se está dividiendo, ¿sí? Entonces, si tenemos cromosomas y podemos ver los cromosomas al microscopio, es porque la célula se va a dividir o se está dividiendo. Si vemos cromatina, es porque la célula está sin dividirse, por así decirlo, o no es necesario que esa célula se divida por el momento. Después le preguntan la B, ¿cuál es la función del nucleolo? No sé qué toqué, que ya no me funciona lo otro. Dice, constituyen las subunidades de los ribosomas. Los nucleolos básicamente son ARN y proteínas y van a ser los que van a terminar originando los ribosomas, ¿sí? Por el momento, lo que van a saber del nucleolo es esto, si no nos vamos a ir mucho más en detalle. Aparte son justamente organoides muy sencillos, pues no tienen más que, como les decía, ARN y alguna que otra proteína. Y después la C dice cómo hacen las unidades ribosómicas para salir del núcleo
y dirigirse al citoplasma. Recuerden que yo les había dicho que la membrana nuclear tiene poros, que son justamente para permitir la entrada y la salida de las moléculas o los componentes del núcleo. Oh, me olvido de esto, chicos. Bueno, son entonces, o sea, ¿cómo hacen? Bueno, se van a dirigir al citoplasma, como les decía, a través del complejo del poro nuclear, que obviamente tampoco es que deja pasar cualquier tipo de sustancias. Ya vamos a ver cuando veamos movimiento transmembrana, cómo es que se producen estos movimientos y cómo es que me permiten básicamente diferenciar qué es lo que sí, qué es lo que no, si ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, saliendo del núcleo, nos vamos a encontrar con el citoplasma, ¿sí? Y como el esquema se los dice, el citoplasma tiene organelas, está el citosol, además, donde están embebidas las organelas, y los organoides microtubulares. Entonces, ¿qué es importante de esto? Que no confundan citoplasma con, con citosol, ¿sí? Pues fíjense qué sería el citosol. Dice, disolución de agua, iones, moléculas pequeñas y macromoléculas que contiene una extensa red de microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios que generan el citoesqueleto, ¿sí? También vamos a encontrar los organoides microtubulares. Entonces, citoplasma es como la gelatina, por así decirlo, que yo me voy a encontrar cuando salgo del núcleo. Y si quiero ser más específico, digo, en ese citoplasma encuentro organelas, citosol y organoides microtubulares. ¿Qué es el citosol? Agua, iones, moléculas pequeñas, macromoléculas, ¿sí? Que van a contener a los organoides microtubulares y a las organelas, básicamente, ¿sí? Entonces, no se confundan cuando hagamos esta distinción, ¿sí? Lo que es el citosol y lo que es el citoplasma. El citoplasma es más amplio, ¿sí? Porque es el citosol más las organelas y los organoides microtubulares, ¿sí? Bien. Uno de los ejercicios que tienen, donde ya nos empezamos a meter en las organelas, básicamente, es este 219 que hay que unir con flechas. Si yo digo síntesis proteica, piensen en qué organela se produce esta síntesis. Si yo quiero ser, digamos, específico, seguramente que lo vamos a unir bien como está acá con los ribosomas, pero recuerden que esos ribosomas pueden estar o sueltos o libres, digamos, en el citoplasma, o estar en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Entonces, síntesis proteica en este caso, porque obviamente miramos todas las palabras que tenemos que unir, no está retículo endoplasmático rugoso, bueno, entonces, ¿qué puedo unir con síntesis proteica? Ribosomas. En realidad, el ribosoma es el que permite la generación de la proteína. Puede estar libre, como les decía, en el citoplasma, o estar añadido al retículo endoplasmático. Enzimas hidrolíticas lo vamos a unir con el lisosoma. Sí, acuérdense que el lisosoma es una organela que es básicamente el estómago de la célula animal, que tiene enzimas justamente hidrolíticas porque degrada todo tipo de macromoléculas. Las enzimas oxidativas las vamos a encontrar en los peroxisomas, ¿sí? Que son esas enzimas que desintoxican, por ejemplo, de algunos compuestos como el alcohol a la célula, ¿sí? Ya vamos a ver bien qué reacciones suceden en los peroxisomas cuando vayamos avanzando en el cursado. Los plásticos, en este caso vamos a colocar cloroplastos, ¿sí? El cloroplasto es un plástido, ¿sí? Que tiene, o sea, que está presente en la célula vegetal. Después la nexina es una proteína que vamos a encontrarla, por ejemplo, en los cilios, también en los flagelos, ¿sí? Vamos a ver ya más adelante también qué es un cilio, qué es un flagelo, cómo está formado. Filamentos intermedios son uno de los filamentos que forman el citoesqueleto
Y grandes vacuolas nos queda unirlos con la célula vegetal, pues ya vamos a ver, creo que tienen un ejercicio ustedes donde comparan tanto la célula animal como la vegetal, y la vegetal es la que tiene vacuolas, ¿sí? Bien. ¿Verdadero o falso? Van a tener varios verdaderos o falsos a lo largo de todos los ejercicios que vayan haciendo. Para mí son los mejores para hacer porque justamente yo digo, bueno, sí, es verdadero, entiendo que está bien lo que dice la oración, pero cuando es falso, está bueno también hacer el ejercicio de por qué es falso, ¿sí? Entonces, la primera dice, el complejo de Golgi es una estructura presente solo en algunas células eucariotas. Esto es falso porque el complejo de Golgi es muy necesario para cualquier tipo de célula, ¿sí? Animal y vegetal. Está presente en la mayoría, a excepciones de vegetales, hongos, protistas y algunos invertebrados que no tienen sus cisternas unidas, ¿sí? O sea, está en todas las células, pero la estructura del Golgi en los vegetales, los hongos, los protistas y algunos invertebrados no tiene todas sus cisternas unidas como la tiene la animal, por ejemplo, ¿sí? Que cuando ustedes vean los videitos o cuando vean las mismas fotos o figuras del libro, van a mostrarles una de las estructuras del complejo de Golgi que, cómo se ve en el animal, creo que es la que las muestra, en la vegetal se ve un poco diferente, pero está ese complejo, ¿sí? Entonces, yo pongo que es falso porque en realidad está presente en todas las células. Lo que cambia es su estructura, nada más. ¿Por qué les pongo esta aclaración de la estructura? Porque está en el libro, ¿sí? En las pautas de lecturas que ustedes tienen que leer, entonces es importante que de esos detallitos se acuerden. Después las células especializadas en la síntesis de lípidos, que esta sería la siguiente, presentan grandes cantidades de retículo endoplasmático rugoso. Si estamos hablando de síntesis de lípidos, está bien que digamos retículo endoplasmático, pero no rugoso. Es el liso el que se encuentra, o sea, que se encarga en realidad de sintetizar lípidos. Si ya es rugoso, sintetiza proteínas, ¿sí? Porque va a tener ribosomas, que son las organelas que permiten la síntesis proteica. El ADN de las células eucariotas está unido a proteínas histonas. Esto es verdadero. Sabemos que está unido a proteínas histonas y no histónicas también, pero es una afirmación que está bien. El citoesqueleto es una estructura proteínica ausente en las células vegetales. Esto es falso. Sí está ausente en procariotas, pero en células vegetales y animales o en célula eucariota en general está presente el citoesqueleto, ¿sí? Puede haber leves diferencias entre una célula animal y una vegetal, que ustedes no necesitan saberlas, pero sí tienen citoesqueleto. Y la última dice, un mecanismo de movimiento celular consiste en el montaje de proteínas contráctiles como la actina. Esto es verdadero, ¿sí? Porque justamente ya vamos a ver que una de las moléculas más importantes del movimiento de la célula es la actina, ¿sí? Vamos a ver que también está la miosina y algunas otras. Bueno, otro ejercicio, en este caso es para completar. Tenemos las oraciones a donde faltan algunas palabras o conceptos que las tenemos que ir agregando. Dice, en el cloroplasto se lleva a cabo el proceso de fotosíntesis. Si ya cuando entremos en metabolismo, vamos a ver la fotosíntesis muy por arriba, pero la vamos a ver. Después dice, la respiración celular es un proceso que se realiza en las mitocondrias por el cual se degradan moléculas orgánicas para liberar la energía que está contenida en sus enlaces. También ya vamos a ver cuando veamos metabolismo que la célula animal utiliza la glucosa, ¿sí? Para generar energía. O sea, utiliza un hidrato de carbono, que en este caso es un monosacárido, para generar energía, ¿sí? Lo degrada a moléculas más pequeñas. Después dice, las enzimas lisosómicas son capaces de degradar proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos. Es lo mismo decir todas las macromoléculas, ¿sí? O todos los grupos importantes de macromoléculas. El retículo endoplasmático liso interviene en la síntesis de
ya dijimos que de lípidos y en procesos de desintoxicación, si ayuda un poco al peroxisoma, en este caso. Y después dice, el complejo de Golgi constituye un centro de compactación, modificación y distribución de proteínas. También puede pasar algo parecido con los lípidos, ¿sí? Pero generalmente, más que nada, con las proteínas. Dentro de cada región de esta estructura hay enzimas que catalizan transformaciones como la glucosilación de las proteínas. O sea, se generan etiquetas, digamos, en estas proteínas, se les coloca algún glúcido en particular que va a servir como el indicador, la señal o como les decía la etiqueta para que la proteína sepa si tiene que quedarse en el núcleo, o sea, irse al núcleo en realidad porque estaríamos en el Golgi, quedarse en el citoplasma, quedarse en el mismo Golgi almacenada, ir a la membrana plasmática, ir afuera de la célula, ¿sí? Golgi, por eso es muy importante que estén todos los tipos celulares. Posteriormente, estas salen de él y viajan en vesículas de transporte, ¿sí? Entre lo que es el núcleo, el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, todo va pasando o viajando en vesículas, ¿sí? Que pueden llegar hasta el exterior de la célula. Bueno, el 224 tiene varias preguntitas que hay que responder. Dice, ¿qué diferencias existen entre el lisosoma y el peroxisoma? Vamos a ir de a una. Sabíamos recién, y si ustedes han visto justamente el material para hoy, que el lisosoma es como si fuera el estómago de la célula y que el peroxisoma básicamente realiza reacciones químicas de desintoxicación, ¿sí? Entonces, ahí les he puesto que contienen los lisosomas, ¿no? Contienen enzimas hidrolíticas que provienen del complejo de Golgi, por eso son del sistema de endomembranas, ¿sí? En cambio, los peroxisomas son vesículas aparte, no son del complejo de endomembranas y tienen enzimas oxidativas, que no es lo mismo que decir hidrolíticas, ¿sí? Ojo ahí, no se confundan con esos términos. Bien, y les he puesto que en las plantas y los hongos los lisosomas no se denominan de esta forma, ¿sí? Porque recuerden que básicamente no tienen lisosomas estos tipos de células, sino que tienen vacuolas. Sí se siguen llamando así los peroxisomas, o sea, tanto en la célula animal como vegetal el peroxisoma existe, ¿sí? Nada más que en los vegetales los peroxisomas pueden estar o en las raíces, perdón, o en las semillas o en las hojas, y ahí vamos a ver que hay una leve diferencia que después la van a encontrar en el libro, ¿sí? O sea, se puede aclarar también eso. Bien, la siguiente preguntita decía, ¿qué diferencias existen entre los peroxisomas de las células animales? Acá está lo que les decía, y los de las células vegetales. En los animales van a degradar ácidos grasos, si es necesario, o sea, ayudan a la degradación de los ácidos grasos y eliminan sustancias tóxicas, como les decía yo, el alcohol, ¿sí? El etanol. Cuando uno toma bebida alcohólica, que sabemos que muchos lo hacemos el fin de semana, generalmente en un evento, el peroxisoma es el que se encarga de desintoxicar, digamos, a la célula del alcohol, sí, o del etanol. Por eso es que tiene enzimas oxidativas. Básicamente oxida el alcohol para generar otros compuestos que no son tóxicos para la célula. Y en las plantas, ¿qué pasa? Como les dije, tenemos peroxisomas que se encuentran en las hojas donde hacen fotorrespiración, ¿sí? Ahí se siguen llamando peroxisomas. Y también los encontramos en las semillas, que en este caso decimos que se denominan glioxisomas, ¿sí? Podemos decir peroxisoma de la semilla, pero si quieren ser detallistas, debemos denominarlos glioxisomas, ¿sí? Que solamente se encargan de degradar ácidos grasos y convertirlos en azúcares para permitir el brote, digamos, de la semilla, ¿sí? Están para eso en las semillas.
Bueno, la C les dice, la respiración celular es un proceso de vital importancia en las células eucariotas donde se realiza. ¿Por qué se dice que esa estructura celular surgió por endosimbiosis? Acá volvemos un poquito a la preguntita de más arriba, donde les pedía las evidencias de esta teoría endosimbiótica. Sí, acá ya hay una relación en lo que respondieron arriba. Vamos por partes, dice, ¿dónde se realiza la respiración celular? Como les dice la respuesta, en las células eucariotas se produce en la mitocondria, ¿sí? Siempre que haya presencia de oxígeno, ¿sí? Ya vamos a ver cuando entremos en metabolismo, que también la célula puede hacer fermentación, que es cuando no hay oxígeno, pero esto lo hace en el citoplasma, no lo hace en la mitocondria, ¿sí? Bueno, ¿y por qué surgía por endosimbiosis? No lo vamos a volver a explicar, ya lo vimos recién, ¿sí? Tienen ahí igualmente escrito cualquier cosa que quieran recordarlo, pero ya lo explicamos más arriba, así que podemos llegar a pasar a la otra preguntita, así no nos demoramos acá. Entonces, acuérdense, respiración celular en la mitocondria, siempre que haya oxígeno, por eso se le dice respiración celular. Bien, la D. Las células procariotas tienen cloroplastos. ¿Cómo hacen las células procariotas fotosintéticas para realizar el proceso de fotosíntesis? Las células procariotas dijimos que no tienen organelas, ¿sí? Solo tienen ribosomas, como mucho. Entonces, no tienen cloroplastos. Las enzimas necesarias para la fotosíntesis o que están presentes en los cloroplastos en la célula vegetal, en una célula procariota, se encuentran en criptas que forma la membrana plasmática. La membrana plasmática forma como cuenquitos donde se acumulan enzimas que van a permitir que la célula procariota realice la fotosíntesis, ¿sí? Pues recuerden que no tenían organelas y entonces no podemos encontrar un cloroplasto en una célula procariota. ¿Vamos bien? Cualquier cosa, ya saben, pueden abrir el micrófono, pueden preguntar por el chat. Bueno, y creo que casi una de las últimas de este ejercicio dice, las células eucariotas vegetales presentan citoesqueleto. ¿Qué función tiene esa estructura? Que posibilita el movimiento en células encerradas en una pared rígida. Acá lo que trata de hacer es que ustedes piensen si la célula tiene una pared celular, en ese caso va a ser un hongo o una célula vegetal. ¿Cómo hace para permitir el movimiento, el citoesqueleto? ¿Hay movimiento? ¿No hay movimiento? Sí, o sea, las células eucariotas vegetales sí tienen citoesqueleto que cumple la misma función que cumple en una célula animal. Más allá de que haya pared celular, las paredes celulares se comunican entre sí de las diferentes células y permiten el pasaje de sustancias, ¿sí? Entonces, ¿qué va a permitir este citoesqueleto? Desplazamiento de distintos tipos de sustancias, hasta de organelas, dentro de la célula y con células vecinas, ¿sí? De vesículas, ¿sí? Que también ahí les he puesto en la respuesta. Las vesículas generalmente no es que van nadando en el citoplasma nomás, sino que se van acoplando a proteínas del citoesqueleto hasta llegar justamente a la membrana plasmática, al exterior, al núcleo, a donde necesiten, ¿sí? Es como que el citoesqueleto es una red de filamentos que permite el movimiento de otras moléculas o sustancias, ¿sí? Esa era la última del 24. Después tienen el 26, por ejemplo, que tiene el esquema de una mitocondria y ustedes tienen que colocarle nombre a los números, ¿sí? Por ejemplo, el 1 es la matriz mitocondrial, ¿sí? Está como marcando el citoplasma de la mitocondria, que no se llama citoplasma, sino matriz mitocondrial, ¿sí? Después, el 2 serían las crestas mitocondriales, ¿sí? Tanto de, o sea, son las que están formadas en realidad por la membrana interna, porque fíjense que la mitocondria tiene una membrana externa, ¿sí? Y una membrana interna que es la que se pliega y va formando estas crestas,
Esta, o sea, la mitocondria es una de las organelas que tienen doble membrana. Después, espacio intermembranoso sería el 3, porque justamente es el espacio que se forma entre la membrana externa y la membrana interna, que es súper importante para la respiración celular, ya después vamos a ver por qué. Y la membrana externa sería la 4, fíjense que marca la 4, ¿sí? Que es la que está en contacto con el citoplasma de la célula. Bien, ¿qué más? Diferencias entre célula animal y vegetal, esto es importante que lo tengan en cuenta y que lo sepan correctamente, ¿sí? Porque algunos son detalles finitos, ¿sí? O sea, fíjense que van a tener esta tabla que la tenemos que ir completando, ¿sí? Por ejemplo, membrana celular, sí va a haber en una planta y en un animal, ¿sí? En cada uno de los tipos celulares tenemos membrana celular. ¿Qué diferencias se acuerdan que yo les dije recién entre una membrana de una planta y una de un animal? ¿Alguno se acuerda? Cuando vimos mosaico fluido, las partes, lo marcamos en un esquema. Yo les había dicho que la célula animal o la membrana celular animal tiene colesterol, la de las plantas no. ¿Sí? Entonces, esos detallitos, acuérdenselos también, sí, son importantes. ¿Qué pasa con la pared celular? Que acá les aclara que está compuesta por celulosa. Sí hay en las plantas, no hay en los animales. Les aclara celulosa porque para los hongos el componente principal es la quitina, ¿sí? Entonces acá estamos comparando una planta con un animal. Envoltura nuclear hay para ambas porque son células eucariotas, tienen verdadero núcleo. Retículo endoplasmático o endoplásmico hay de los dos tipos, rugoso y liso, en ambas. Mitocondrias están en las dos, ¿sí? Los dos tipos celulares. Los plásmidos solo los vamos a encontrar en las plantas, como el cloroplasto, como el leucoplasto, como los cromoplastos, ¿sí? Cuando ustedes vean los videos y lean el libro, van a encontrar esos términos también. Ribosomas están en ambas células, complejo de Golgi dijimos que en ambas células, que en las plantas lo que pasaba era que las cisternas no estaban unidas, pero sí hay un complejo de Golgi. Lisosomas vamos a encontrar solo en el animal, porque en la planta no encontramos lisosomas. La función del lisosoma también lo cumple la vacuola, que sí vamos a ver que está en las plantas. Cilios o flagelos 9+2 vamos a tener solo en los animales, que son los que tienen justamente cilios y flagelos. Las plantas, a no ser que sean plantas inferiores, que son como plantas muy ancestrales, muy viejas, por así decirlo, no vamos a encontrar cilios y flagelos. Y las vacuolas grandes, sobre todo, vamos a encontrarlas en las plantas. La vacuola tiene la función de permitir la presión de turgencia, ¿sí? O darle turgencia a la célula animal. Eso significa que justamente se llena de agua o almacena agua para estar turgente, para estar, permitir, por ejemplo, que el tallo de la planta esté erguido, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros no regamos una planta? Vemos que se empieza como a pachangar, a arrugar, a dobletear, por así decirlo, porque le falta esa presión de turgencia que genera la vacuola cuando está llena de agua, ¿sí? Y además, acuérdense que las vacuolas en las plantas cumplen la función de los lisosomas, ¿sí? Porque las plantas no tienen lisosomas. Las células vegetales no tienen lisosomas. No sé de dónde han sacado que sí tienen lisosomas. Sí puede pasar que con las técnicas ahora de microscopía o de biología molecular que han avanzado mucho, se puedan llegar a encontrar muy pequeñas vacuolitas que parecen ser lisosomas en las plantas, pero por eso nosotros decimos, y en este curso tomamos como que no hay lisosomas en las plantas. Entonces, el que haya leído que puede encontrar un lisosoma pequeño, que en realidad no es igual la estructura ni la función que en el animal,
Está buenísimo, está actualizado, pero nosotros vamos a decir que las plantas no tienen lisosomas. Y tampoco dije que no había peroxisomas. Acá no hemos analizado si hay o no hay peroxisomas, ¿sí? Sí. Bien, terminando con lo de los peroxisomas, así no queda, para que a ustedes les quede confundido, peroxisomas vamos a encontrar tanto en célula animal como en vegetal. En el vegetal lo que vamos a encontrar además son los glioxisomas. Acuérdense que son los peroxisomas que están en las semillas, ¿sí? Que ese tipo de peroxisoma no lo encontramos en el animal, pero si hablamos en general de peroxisoma, hay en célula vegetal y en animal, ¿sí? Y lo del 9+2 es porque si yo corto transversalmente un cilio o un flagelo, o sea, es como si yo tuviera un dedo y lo corto, y le voy a ver que hay un hueso, ¿no?, en el medio, que está rodeado de músculo, que después viene la piel. Bueno, si yo hago ese tipo de corte en un cilio y en un flagelo, voy a ver que hay una circunferencia formada por 9 pares de microtúbulos con un par central. Por eso se llama 9+2, ¿sí? No me acuerdo si más adelante, no. Hasta acá llegamos con los ejercicios, digamos, de esta parte. Pero sí ustedes tienen en los videos, en las clases, ¿sí?, en el libro, cómo es esa estructura, ¿sí? Que es, como les digo, una circunferencia de 9 pares de microtúbulos, están colocados de a pares, más un par central, ¿sí? Esa es la estructura del cilio y del flagelo, que es diferente al cuerpo basal, ¿sí? No se confundan ahí. El cilio y el flagelo tiene un cuerpo basal, que es la base justamente de esta estructura que es alargada, que le permite movimiento a la célula, tanto el cilio como el flagelo, o le permite adhesión. Si yo me voy a la base de ese cilio y de ese flagelo, la estructura es 9+0, ¿sí? Y son tripletes, no son pares de microtúbulos o dobletes, ¿sí? Entonces, estructura, cilio y flagelo, 9+2, pares de microtúbulos. Si yo me voy al cuerpo basal, que es la base, 9+0, tripletes, ¿sí?, de microtúbulos. Lo mismo que el centríolo. Si yo al centríolo le hago un corte transversal, es exactamente igual a un cuerpo basal, ¿sí? Son esta circunferencia de 9 tripletes de microtúbulos. Yo les dije recién que cilios y flagelos vamos a encontrar en células animales como tales, a excepción de plantas ancestrales que pueden tener. El que me está cocoreando ahí en el chat, está bien que haga esas aclaraciones, que yo también la dije recién, presten atención, pero lo que tiene que quedarles en la cabeza y es lo que se les va a evaluar es esta tabla, ¿sí? Si yo les pregunto si en todas las células de una planta, o sea, o todas las células vegetales, ¿tienen cilios y flagelos? No, porque solamente hay esa excepción que les digo de las células ancestrales de plantas que ya prácticamente no deben ni existir, ¿sí? Entonces, guíense por esto. El que esté haciendo un pre aparte y tenga más información de la que nosotros les hacemos leer o ver en los videos, está perfecto, pero no va a ser evaluada. Entonces, no me confundan a los que están haciendo solamente este preuniversitario, por favor, ¿sí? Acuérdense que siempre en este curso, porque es el que brinda la universidad, la FCM, ¿sí?, la Facultad de Medicina de la Cuyo, nos basamos en pautas de lecturas que son mucho más reducidas que las de los pre de afuera, ¿sí? Entonces, no vamos a evaluar los detalles que algunos otros chicos sí seguramente están viendo en otros pre porque tienen un cursado de un año completo, entonces obviamente que van a ver un montón más de detalles de los que se ven acá, que hay muchos que no se evalúan tampoco acá, ¿sí? Ustedes se tienen que guiar por las pautas de lectura. Bueno, yo les digo como para que no estudien de más, o sea, sean inteligentes, guíense por las pautas de lectura, que cuando ustedes, si alguno ya ha rendido, ha tenido la oportunidad de rendir, de ver un examen, de hacer una objeción, siempre nos basamos en las pautas de lectura. Cuando se les responden esas cosas, están dentro de lo que ustedes tienen que estudiar. No les preguntamos cosas después de malos,
y porque queremos hacerlos sufrir, que estén afuera de esas pautas de lectura. Ustedes guíense por lo que les decimos acá y van a tener más tiempo de estudiar, porque van a estudiar en menor profundidad que si están agarrando otros libros o están yendo a otros pre, ¿sí? ¿Qué pasa con el pre de acá? Y sí, es virtual, no es lo mismo que tengan un profe todo el día al lado, entonces depende mucho más de que ustedes se sienten a estudiar, que si no lo están haciendo, empiecen a hacerlo porque se les va a acumular cuando avancemos en el tiempo. Entonces, sí, obviamente, no es lo mismo que estar yendo a cursar todos los días, no sé cuántas horas, con un profesor que se sienta al lado tuyo, no es lo mismo, pero la cantidad de información